En la página 29 tenemos la actividad número 5. Acá lo que vamos a trabajar es con filtros, orden de datos, gráficos. Tenemos esta planilla, dice que realicemos un gráfico que represente el promedio general de todos los alumnos. Entonces, si yo quiero, primero vamos a sacar el promedio general con la función promedio. Bien, para realizar un gráfico que represente el promedio, selecciono los nombres y con la tecla control apretada sin soltarla me permite seleccionar celdas que no están contiguas. Una vez que seleccione todo esto, inserto un gráfico que, como voy a representar un solo rango de datos, puedo utilizar el circular, ¿sí? O si no, por ahí, para que me sirva para compararlo, puedo utilizar directamente el gráfico en columnas o en barras, ¿sí? Acá me dice cuál es el promedio de cada alumno y puedo compararlo. Después me pide que realice otro que compare los promedios de los 3 ejes. Entonces selecciono en este caso los 3 ejes, inserto un gráfico, ¿sí? Y este me permite comparar los 3 ejes, ¿sí? Comparar, por ejemplo, a Ana Pérez, que se sacó en el primer trimestre, en el segundo y en el tercero. Bien, eso con respecto a los gráficos. Vamos a ver ahora, dice que hay que ordenar los datos por apellido. Bueno, para poder ordenar los datos yo puedo utilizar directamente en donde dice en el menú datos, puedo usar los botones de ordenamiento que son de la A a la Z o de menor a mayor si son números, o de al revés en forma descendiente, o si no puedo especificar más. Por ejemplo, en este caso que me pide ordenar los datos por apellido, yo puedo ubicarme directamente en la columna apellido y hacerlo con este botón, ¿sí? Y me ordena los apellidos y todos los datos correspondientes. Si yo no lo hago así, voy a volver atrás, y yo por ejemplo estoy posicionada en promedio, también puedo hacerlo, pero si yo le toco en este botón me lo va a ordenar por promedio, que es donde yo estoy ubicada. Entonces en este caso tengo que irme a donde dice ordenar y yo le puedo decir acá que lo quiero ordenar por apellido, ¿sí? Ahora, acá donde dice agregar nivel es si yo quiero utilizar otra columna para ordenar. En este caso no se da, pero por ahí puede ser que yo tenga apellidos que se repitan. Entonces, en el caso que el apellido se repita, yo puedo ordenarlo también por nombre en una segunda instancia. Para eso se utiliza también el botón ordenar. Bien, entonces vamos a ver ahora. Después dice que esta planilla la tengo que copiar. Tengo que copiarla y la tengo que pegar, cosa que me quede en 5 hojas más, ¿sí? Hoja 2, agrego otra hoja, hoja 3, hoja 4 y hoja 5. Bien, voy a pegar también las instrucciones, así sé lo que tengo que ir haciendo en cada uno. Entonces, en la hoja 2, en la hoja 3, en la hoja 4 y en la hoja 5. Bien, vamos a ir a la hoja 1. En la hoja 1 me pide, selecciona la planilla, copiarla y pegarla. Bien, tengo que hacer lo siguiente, filtrar la planilla para que muestre los alumnos con apellidos que empiecen con P y los nombres que finalizan con O. Ubicado en cualquier celda dentro de la planilla, me tengo que ir a la opción datos y elegirle el botón filtro. Este va a ver que les agrega una flechita al lado de cada una de las columnas. Esto permite elegir algo determinado. Por ejemplo, si yo me vengo a la flechita de apellido, yo puedo seleccionar cuáles son los apellidos que quiero o no que me muestre, ¿sí? Yo puedo tildarle o destildarle. En este caso, por ejemplo, yo le voy a dejar Ruiz nada más y me muestra solo el dato de esa persona. Van a ver que cambia el iconito. Entonces, con este botón, si le pongo directamente seleccionar todo, vuelven a estar como antes, ¿sí? Bien, eso es lo que me permite si yo elijo alguna de estas opciones, pero también tengo estas opciones que dicen filtros. Esto me va a permitir elegir algunas opciones para
mostrar solamente determinados datos. En este caso que me pide que filtre la planilla para que muestre los apellidos que empiezan con P, yo me voy a ir al filtro de apellido, le voy a poner en filtro de texto que comienza por P. Una vez que le pongo que comienza por P, le pongo aceptar y van a ver que me muestra solo esos apellidos, ¿sí? Ahora, me dice también y nombres que finalizan con O. Justo acá da la casualidad que no tengo ninguno que finalice con O, entonces no me mostraría ninguno. Pero si yo, por ejemplo, le agrego acá que termine con, si le pongo con O van a ver que no muestra ninguno, ¿sí? Porque ninguno cumple con las dos condiciones, ¿sí? Si yo, por ejemplo, en vez de ponerle que finalice con O, le pongo que finalice con A, como para que veamos que si me queda algún dato, van a ver que me muestra los apellidos que empiezan con P y los nombres que terminan con A, ¿sí? Bien, vamos a la hoja número 2. En la hoja número 2 también vamos a aplicar filtros, pero en este caso dice alumnos que tienen los 3 promedios aprobados. Bien, ¿cómo sé yo? Para que tenga los 3 promedios aprobados, quiere decir que tiene que tener como nota, yo me voy a ir al promedio del eje 1, filtrar, como es un número ahora, le voy a poner que sea mayor o igual que 7, ¿sí? Entonces me muestra todos los que son mayores o iguales que 7. Lo mismo voy a hacer con el promedio número 2 y lo mismo voy a hacer con el promedio número 3. ¿Sí? Y ahí me muestra los 3 promedios aprobados, o sea que solamente Pérez Ana es la que tiene los 3 promedios aprobados. Bien, vamos ahora a la hoja número 3. La hoja número 3 dice los 3 mejores promedios. Para sacar los 3 mejores promedios, lo que yo tengo que hacer es, directamente me voy de nuevo a donde dice filtros, y tienen una opción acá que dice 10 mejores. Dentro de los 10 mejores yo puedo elegir superiores o inferiores. En este caso, como me pide los 3 mejores promedios, voy a elegirle superiores. Y acá en lugar de 10 le voy a poner 3. Y esto me va a poner, fíjense, los 3 mejores promedios, ¿sí? Bien, acá como se repiten, por eso es que me ha puesto nuevamente el 7. Bien, vamos ahora a la hoja número 4. La hoja número 4 me pide subtotales. Los subtotales se utilizan para lo siguiente. Por ejemplo, se utilizan, yo puedo agrupar los datos por algún valor que tengan en común. En este caso me pide que los agrupe por promedio general. Para poder agruparlos los voy a ordenar. Entonces me ubico en cualquier promedio y le pongo ordenar. Al ordenarlos me quedan agrupados, me quedan juntos los 4, juntos los 6, juntos los 7 y juntos los 8. Una vez que hice eso, me pide que de eso que yo agrupé muestre el mayor promedio del eje 1. Entonces, una vez que hice eso, me voy a subtotal y le pongo para cada cambio en, y acá tengo que elegir la columna por la que yo lo ordené, en este caso el promedio general. Acá me pide el mayor, como me pide el mayor, la función es la función max, y después me pide promedio del eje 1, entonces le destildo esto y le pongo promedio del eje 1. Bien, ¿qué es lo que hace esto? Fíjense, me muestra. De estos, del 4, el mayor promedio fue 4. De estos, fíjense, de estos dos, el mayor de estos dos fue el 9. De estos 3, el mayor fue el 8, ¿sí? Y de este solo, el mayor fue el 7. Bien, eso es lo que hace. Y vamos por último a la hoja número 5, que es la de validación de datos. En vez de hacerlo con el promedio general, lo vamos a hacer con las notas de los ejes. Una nota no puede ser, por ejemplo, tiene que ser sí o sí mayor o igual que 1, de 1 a 10. Entonces yo puedo validar esos datos, cosa de no equivocarme cuando lo estoy llenando. Entonces eso lo hago desde donde dice validación de datos. En validación de datos, primero yo no le voy a poner cualquier valor, permitir cualquier valor no, sino que le voy a decir que solamente sean números enteros que estén entre 1, acá puedo elegirle por ejemplo mayor, menor, en este caso le voy a poner entre 1 y 10. En mensaje de entrada yo le puedo poner por ejemplo ojo, lo que yo quiera, ojo o atención, son
notas o ingrese una nota válida, por ejemplo, ingrese una nota